Bienvenido, Toño, ya te extrañábamos. Ezequiel, capítulo número 47. Amén. Dice así, póngase de pie, vamos a dar lectura no por reverencia al pastor, sino por reverencia a la palabra. Dice así en el versículo número 1, Ezequiel, libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel, capítulo número 47. No sé si está transmitiendo ya ahí, les damos la bienvenida a los que nos vayan a ver en tiempo futuro. Que Dios bendiga sus vidas. Capítulo número 47, verso 1, dice así: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver a la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y a otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente, y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar, ayúdame conmigo, dice, recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrase en esos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas. Y recibirán, ¿qué dice? Sanidad. Y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores. Y desde En-Gadi hasta En-Gradiam será su tendedero de redes. Y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanarán, quedarán para salinas. Ayúdame todos juntos en el 12. Y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja, ¿qué? Para medicina. Vamos a orar. Extienda su mano para acá, necesito su ayuda en esta mañana. Amado Dios, gracias por esta mañana que nos has permitido honrarte, Señor, con la alabanza, adorándote, Señor, que es lo único, Señor, que queremos hacer en esta mañana. Pero ahora, Señor, te pido de tu unción, te pido de tu presencia, te pido, Señor, de tu denuedo en esta mañana, para predicar, Señor, tu palabra con entendimiento, para predicar tu palabra, Señor, con claridad y, Señor, con sabiduría. Pedimos a ti, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que venga en esta mañana sobre mí. Envístenos de poder, envístenos del poder de tu Espíritu, para que pueda predicar tu palabra con entendimiento, para que pueda predicar tu palabra con libertad. En el nombre glorioso y maravilloso de Jesús, pedimos a ti, Señor, que no sea perturbada tu palabra, que no sea perturbado, Señor, tus hijos en esta mañana. Que el enemigo, Señor, se mantenga, Padre, fuera del alcance de tu pueblo. Señor, agudiza, Señor, los sentidos espirituales de tu pueblo. Agudiza, Señor, cauteriza, Padre, todo pensamiento de incredulidad, todo pensamiento de incredulidad, Señor. Que podamos ejercitar nuestra fe en esta mañana, que podamos, Señor, desarrollar nuestra fe. Y aquellos que venimos sedientos, aquellos, Señor, que veníamos con alguna necesidad, Señor, aquella familia, Señor, que necesita encontrar esa sanidad, encontrar ese alivio, encontrar en Dios de los cielos tu presencia. En el nombre glorioso y maravilloso de Jesús, pedimos a ti, Señor, que tú, Señor, te manifiestes y tú
te glorifiques, Señor, por medio de mi vida en esta mañana. En el nombre glorioso de Jesús te lo pedimos, amado Dios. Amén, Señor, y amén. Ahora sí, póngase cómodo, amada iglesia, tome su lugar, no se distraiga. El que tenga que ir al baño, hágalo. El que tenga que apagar su celular, apáguelo, póngalo en vibrador, para que en esta mañana podamos recibir la palabra que Dios quiere para nosotros en esta mañana. Amén. Hace 8 días nos gozábamos con la presencia de los pastores Darío González y su esposa Yamín Mata, y hacíamos reflexión que ya tenía ratito, tenía una semana, pero yo me siento como que inquieto, por cuando yo no predico aquí me pongo inquieto. Me gusta porque descanso esa semana de no predicar la palabra, pero me inquieto. Y gracias a Dios estamos aquí en esta mañana. Y repita conmigo el título de este sermón, el cual titulamos El río de la sanidad. Repita conmigo: el río de sanidad. Es el título de esta mañana, el río de sanidad. Y antes de entrar al tema, amada iglesia, yo quiero comentarte y que usted entienda lo importante que es el que nosotros tengamos y dependamos de un líquido llamado agua. Es tan importante para el cuerpo humano el recibir ese líquido. Es tan importante para cada uno de nosotros el que nosotros podamos tomar agua. Sin agua, amada iglesia, todo es muerte. Sin agua, amada iglesia, todo pasa a estar seco. La vegetación, los árboles, cada ser vivo de este planeta Tierra tiene la necesidad y tiene la dependencia del agua. Para nuestro cuerpo espiritual, amada iglesia, que es el tema de esta mañana, es necesario que nosotros también comprendamos que posiblemente nuestro cuerpo espiritual hoy se encuentre con esa sequía espiritual. Hoy Dios quiere refrescar esos cuerpos. Hoy Dios quiere refrescarnos con esas aguas cristalinas, con esas aguas vivientes, con esas aguas de sanidad a nuestro cuerpo. Es tan importante así como para el cuerpo humano, pero también es sumamente importante el que nosotros podamos tener ese alimento, el que nosotros podamos recibir esa agua en nuestro corazón, esa agua en nuestro espíritu. Y yo voy a transportarte a 3 subtítulos. De hecho lo puse en el mensaje, en la postal. Una de ellas es la vida, una de ellas es la salud y una de ellas es el fruto. Son 3 cosas que nosotros vamos a mencionar para que usted comprenda también en qué grado y en qué necesidad nosotros dependemos del agua. No se le olvide, va a ser la vida, va a ser la salud y va a ser el fruto. Hoy Dios nos está hablando también en estas 3 partes, en estos 3 elementos. Y vea, el profeta Ezequiel estaba aquí hablándonos y estaba teniendo una revelación. No quiero sumirme, no quiero abundar tanto en el tema de la profecía, porque es un tema bastante complicado, es un tema bastante que se requiere tanto discernimiento y gracia para interpretar correctamente. Pero yo quiero manejarte el profeta Ezequías, el cual estamos tomando esta referencia bíblica. Son 3 facetas, podemos seleccionar 3 facetas, 3 partes de la profecía en la cual el profeta habla. Y la primera parte nos habla del juicio de parte de Dios. Nos habla del juicio venidero sobre el pueblo de Israel. Estaba hablando y estaba advirtiendo que el pueblo iba a ser llevado cautivo a causa de la incredulidad, a causa de la idolatría del pueblo de Israel. Era tanta la idolatría, era tanto el pecado que el pueblo tenía, que el Señor habló por medio del profeta Ezequiel. Y la primera parte, los primeros capítulos nos habla precisamente del llamado de atención.
Y yo recordaba algo importante, porque también hacía mención Dios por medio de esta profecía que la nube de la presencia de Dios permanecía en sobre todo Israel, pero a causa de la desobediencia esa nube de la presencia se iba a estar apartando, y es lo que estaba ocasionando en ese momento. La otra parte de la profecía, los teólogos la separan como el juicio venidero sobre las naciones a su alrededor, sobre los amonitas, sobre todos aquellos que estaban oprimiendo, y sobre todo aquel alrededor del pueblo de Israel. También iba a venir juicio, inclusive sobre el pueblo de Egipto. Pero ahora la tercera parte de la profecía, que es la que nos compete en este momento, nos habla de una palabra, y esa palabra es restauración. Esa palabra es restauración, porque la última parte de la profecía de este hombre llamado Ezequiel, Dios le muestra por medio de visiones la manera en cómo iba a gobernar, la manera en cómo iba a tomar el control y cómo iba a ejercer su poder y su justicia nuestro Señor Jesucristo. Algo que los teólogos lo llaman como el tiempo, el milenio del Señor Jesucristo, cuando Él venga aquí a la tierra y cuando Él gobierne durante esos 1000 años. Entonces esta última parte de la profecía nos habla de restauración, nos habla de cómo el Señor le dio por medio de la profecía cómo iba a estar diseñado el nuevo templo, cómo iba a estar acomodado el templo, cómo se iban a dirigir los levitas, en qué cámaras iban a estar cada uno de los sacerdotes, de qué manera iba a estar acomodado todo para darle la gloria al Señor Jesucristo en aquel tiempo, en el tiempo milenario. Amén. Si estamos captando, si nos estamos poniendo bien en contexto de esta mañana. Ok, entonces tenemos esa parte, en la parte de la restauración, en la parte del templo, en la parte en la cual nuestro Señor Jesucristo va a recibir adoración, va a recibir alabanza por medio de por todo su pueblo. Y esta parte del capítulo número 47 que acabamos de leer nos habla en el versículo número 1, dice: hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa y hacia el lado sur del altar. Y el verso número 2 dice: y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Hay algo que usted debe de comprender en esta parte del milenio, en esta parte en la cual dice la escritura, dice la profecía, que los cielos, la tierra serán removidas, el templo va a ser redireccionado, y dice aquí que aquel hombre sacó al profeta Ezequías de aquel lugar y que le mostró la posición del terreno. Dice: al oriente descendía debajo hacia el lado derecho de la casa y hacia el sur del altar. Me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino. Este hombre, dicen los teólogos, que posiblemente pudo ser el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Otros teólogos pueden y dicen que solamente era un ángel. No sabemos exactamente, pero lo que nos hace ver es la condición, y nos hace ver cómo este hombre llamado Ezequiel tuvo la revelación de ir en visión y de ver el templo restablecido, de ver aquel templo que iba a ser construido nuevamente. Y dice que lo sacó alrededor y empezó a apreciar que algo de ahí, de ese templo, algo del altar salía de ese lugar. Amada iglesia, ayúdeme. ¿Usted qué piensa que salía? Lo acabamos de leer. Era el agua. Era el agua que salía de ese templo. Esa agua que salía, que nosotros lo podemos interpretar que era un agua viva. Y no es un agua normal, no es un agua común y corriente, sino que esa agua que salía, que aquel profeta tuvo en visión, esa agua recorría por debajo, esa agua salía por aquel lugar del templo y empezaba a recorrer.
Y le empieza a decir al profeta Ezequiel, mira todo a tu alrededor. Y le empezó a llevar a darle vuelta. Y le empezó a mostrar lo que salía de ese lugar. Y lo que salía, amada iglesia, de ese lugar era el agua. Era la corriente del Dios vivo. Era la corriente. Era el agua fresca del Dios Altísimo. ¿Para qué? Para restauración. ¿Para qué? Para ser de bendición. Dice el versículo número 3. Dice, y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. ¿Qué parte podemos resaltar aquí de la escritura? Dice después que aquel varón, ¿qué ocurrió ahí? Llevaba un cordón. ¿Y qué más? Ayúdame lo que encuentro aquí. Midió 1000 codos. ¿Qué pasó después? Ajá. Otra versión dice, me llevó a lo largo de la corriente de agua. Dice, y mientras avanzábamos, él midiendo, cuando llegamos a 530 metros, dice, me llevó a través de la corriente y el agua me llegaba a los tobillos. Punto número 1 que podemos resaltar, dice que este hombre llevó a Ezequiel y lo sumergió. ¿Estamos de acuerdo? Y luego dice que lo llevó, lo metió al agua, que sacó un codo para medir, y esto equivale aquí a nuestros metros. Dice que 530 metros. Y ahora la tercera parte que hay que resaltar, ¿a dónde dice que le llegó el agua a los tobillos? Primero le llegó el agua, ¿a dónde? A los tobillos. Hoy algo Dios nos está hablando, y nos está hablando desde hace 15, 20 días. Yo, cuando Dios me llevaba a esta parte de la escritura, yo recordaba mucho lo que el pastor, el profeta Andrés Salazar, si no me equivoco el nombre, nos estaba predicando y nos estaba compartiendo hace tiempo. Que Dios nos quiere sumergir, que Dios nos quiere llevar en esas aguas, que Dios quiere hacer algo en esta iglesia y lo está haciendo, que Dios nos quiere llevar en esa inmersión del agua en lo profundo. Dios nos quiere llevar a nuevos niveles espirituales. Y lo que este hombre le estaba diciendo a Ezequiel, le estaba diciendo, mira, hemos avanzado 500 metros, 530 metros. Te estoy sumergiendo en el agua, pero lo que hoy Dios nos está diciendo y lo que nos está pidiendo es que no nos bastan esos 500 metros de profundidad. Que avancemos más de esos 500, que nos tengamos que sumergir más, porque en aquel tiempo y esta revelación solamente el agua le llegaba a los tobillos. Y esa agua, por supuesto, que tiene el poder de libertad. Esa agua tiene, por supuesto, el poder de sanar. Esa agua, por supuesto, tiene el poder de restaurar. Pero ¿hasta qué grado en tu vida quieres que Dios te responda? ¿Hasta qué grado en tu vida quieres que Dios te respalda? ¿Hasta qué grado en tu vida quieres que Dios te sumerja? Dios no solamente nos quiere ver a los tobillos. Dios no solamente nos quiere ver en esa baja profundidad. Él nos quiere llevar a más. Él nos quiere llevar a más conocimiento. Él nos quiere llevar a más revelación. Pero hace falta determinación. Hace falta que nosotros observemos. Hace falta que nosotros estemos hoy con nuestro oído inclinado a la palabra. Hace falta que nosotros seamos obedientes. Y hace falta que los temores queden fuera de nuestra vida. Hace falta que los miedos los desechemos de nuestra vida. Porque si no, no vamos a podernos jamás sumergir. Jamás vamos a poder llevar a esa profundidad. Dice en el versículo número 4. Dice, midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta, ¿qué dice? Hasta los lomos. Dice mi otra versión, dice, midió otros 530 metros y una vez más me llevó a través de la corriente. Repita conmigo, la corriente. ¿A cuántos de ustedes les da miedo aquellos ríos, aquellos caudales, aquellos torrentes? No sé cuántos de ustedes tengan la oportunidad o hayan visitado aquellos ríos grandes. No los ríos de aquí de Loma del Río que tenemos, que ya están todos contaminados. ¿Cuántos de ustedes han visto en verdad esos ríos torrentes, esos ríos poderosos?
que solamente de nosotros verlos, de nosotros solamente querer meter las uñas de los pies nos da miedo. ¿Por qué? Porque vemos la corriente. ¿Por qué? Porque vemos el peligro, y más si nosotros somos padres, y si llevamos nuestros hijos pequeños, nosotros nos da miedo y los queremos amarrar y no queremos que se suelte. ¿Por qué? Porque nos da miedo la corriente. Nos da miedo la corriente. El hecho de que Dios nos esté hablando, el hecho de que Dios nos quiera sumergir 530 metros más al fondo del río, significa que ahora el agua va a empezar a subir. El agua va a empezar a subir no de los tobillos, sino a la altura de nuestras rodillas. Y ahí es donde nosotros vamos a empezar a sacudirnos. Mira, Dios nos está poniendo en este momento esta palabra que te estoy diciendo. Cuando empieza la corriente, cuando empieza ese río a fluir, es cuando más miedo nos da, porque es cuando empezamos a sentir la corriente sobre nuestros pies. Y déjame decirte que la corriente son los problemas. Déjame decirte que la corriente es tu familia. Déjame decirte que la corriente es tu esposo. Déjame decirte que la corriente son tus hijos, son los miedos, son las inseguridades. Cuando eso empieza a pasar, empezamos a sentir ese miedo, empezamos a sentir ese desequilibrio. Y no sé si a usted le ha pasado, pero cuando está en ese río, usted empieza a enterrar sus uñas, empieza a aferrarse allá a la arena fangosa, a la arena movediza, porque empieza a sentir la corriente. Y eso es lo que Dios nos está hablando también en esta mañana. Pese al riesgo, pese a la corriente, sumérgete en la presencia de Dios. Pese al miedo, sumérgete en la presencia de Dios. Alaben al Señor. Pese a todo el miedo, pese a todo el problema, pese a toda la corriente, tú aférrate y afiánzate, así como te aferras con tus uñas a la tierra cuando estás en el mar. ¿A cuántos Dios no los ha revolcado? ¿Cuántos Dios no los ha revolcado cuando van al mar? Que ni siquiera pueden recuperar el aliento, la respiración, y ya empiezan a sacar la cabeza y otra vez los vuelve a revolcar, y lo único que quieren es agarrarse de donde puedan. Eso es lo que quiere Dios que haga usted en su vida. Que usted se aferre a Dios, que usted se amarre a Dios. Seguimos, dice en el versículo número 6, y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Perdón, me equivoqué. En el 5, midió otros 1000, y era ya un río que ya no podía pasar, porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar, sino que dice, nadando. ¿Qué nivel espiritual y qué nivel deseas tú? ¿Qué nivel en tu vida, qué nivel de la presencia buscas tú? Porque esto es para todos, no solamente para el pastor, sino qué nivel espiritual y también qué a nivel de la presencia de Dios quieres tú en tu vida. ¿Quieres que esa presencia solamente esté en tus tobillos, no solamente mojando tu pie? ¿Quieres que esa presencia y esa agua solamente te llegue a tus tobillos? ¿Quieres que esa agua solamente te llegue a tus rodillas? ¿Sabrá usted y Dios lo que tiene que hacer? ¿Sabrá usted y Dios lo que está haciendo para solamente permanecer a la altura de las rodillas? Pero dice en el versículo número 5 que después lo metió otros 530 metros hasta un punto en el que dice lo sumergió, hasta un punto en el que el agua llegó hasta sus lomos, en un punto hasta que el río tenía que cruzarse, pero de una manera que dice nadando. Dios le está hablando algo en esta mañana a usted, amada iglesia. Porque muchos de nosotros no sabemos nadar. Porque muchos de nosotros ni siquiera sabemos nadar. Porque muchos de nosotros tenemos miedo al agua. Porque muchos de nosotros tenemos ese miedo a ahogarnos. Y lo que me encantó es que este hombre le dijo: mira, Ezequiel, voltea a ver aquel lugar. Este río ya no se puede pasar de otra manera más que nadando. Oh Dios de la gloria, Dios nos está diciendo esto. No hay otra manera en sumergirte en las aguas de la profundidad de Jehová de los ejércitos, que es metiéndote al agua, es sumergiéndote, aventando el panzazo. Yo recuerdo cuando a Emiliano le enseñé a nadar. ¿Usted cómo cree que le enseñé a Emiliano a nadar? Los que me conozcan ya un poco más, ¿cómo creen? Lo llevé a natación, lo llevé a un chapoteadero. ¿Cómo creen? ¿Quién dijo? Lo aventé al hondo.
Es la realidad y es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Es la única manera. Es la única manera de vencer el miedo. Le dije, ¿quieres nadar? Ahora ahí te va. Y lo avienta. Esa es la única manera y es lo que Dios nos está hablando. Dios nos está diciendo, le dijo, mira, hijo de hombre, voltea a ver a donde te acabo de llevar. La única manera es sumergirte. La única manera es de que el agua ya pasó sobre tu cuello. La única manera es de que tú tienes que nadar. Y cuando sale Ezequiel de aquella visión, le dice, mira lo que está ocurriendo. Observa, hijo de hombre, ¿has visto estas cosas? Dice, después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Dios quiere que tú contemples, iglesia. Dios quiere que tú contemples esos ríos. Dios quiere que contemples esos ríos, esa profundidad. Y que tú experimentes. No sé si alguien me puede ayudar en Jeremías 2:13. Jeremías 2:13. Se lo voy a leer si nadie lo encontró. Dice, pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me ha abandonado a mí la fuente de agua viva y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Dios te está diciendo y nos está pidiendo como pueblo, como iglesia, que nosotros observemos, así como le dijo a Ezequiel, observa lo que has pasado, observa lo que has vivido. Recuerda recuerda el experimento y lo que has experimentado al sumirte en ese río, porque no has tenido otra opción, Ezequiel. Lo único que has hecho, Ezequiel, lo único que tuviste que hacer es lanzarte a la profundidad. Tú te diste cuenta, Ezequiel, que la única manera fue de sumergirte al río, y la única manera de atravesar esa profundidad fue nadando. Le dice, ahora observa y contempla. Ahora observa y contempla que ese río, ahora observa y contempla que esa agua la está pidiendo y nos las está ofreciendo el Señor Jesucristo. Esa agua nos la está ofreciendo el Dios verdadero. Esa profundidad nos las está dando y nos las está poniendo al frente del Señor de los ejércitos. Y que no pase como aquí en el profeta Jeremías. Mi pueblo ha cometido dos errores. Me han abandonado y han abandonado el agua que es viva, la fuente de agua viva, y han cavado para ustedes cisternas rotas. Lo que usted hoy tenga que cambiar, lo que usted hoy tenga que hacer, lo que usted hoy tenga que regresar, lo que usted tenga que hacer, tiene que volver al agua viva, tiene que regresar al agua viva. Yo en hace tiempo, no tiene mucho, que predicaba sobre esto, y predicaba acerca de las cisternas que nosotros construimos, predicaba acerca de lo que nosotros pensamos que hemos hecho, predicaba acerca de las cosas que nosotros pensamos que tenemos en nuestra cuenta de banco, aquí en la tierra, en nuestra casa, en nuestros terrenos, en nuestras propiedades, en nuestros coches. ¿Qué usted ha hecho? ¿Qué cisterna usted ha cavado y que se ha olvidado de la agua y de la fuente de agua viva que es nuestro Señor Jesucristo? Amén. Ouch, diga, pasó cerca la bala. Apláudale al Señor, sacúdase, diga, eso no fue para mí, eso fue para el que está a un lado. ¿Qué tipo de cisterna, amada iglesia, usted ha cavado que se ha olvidado del río que hoy Dios le está ofreciendo? Ese río que le dijo Ezequiel, mira, contémplalo y fíjate, la única manera es sumergiéndote. Amén. Le sigo porque si no nos prolongamos. Dice en el verso número 7: y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, uno y al lado de otro. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar, ¿qué dice? Recibirán sanidad. Y recibirán sanidad.
Entonces me dijo: este río fluye hacia el oriente, atraviesa el desierto y desemboca en el valle del Mar Muerto. Esta corriente hará que las aguas saladas del Mar Muerto se vuelvan puras y dulces. ¿Sabe por qué estaba hablando esto el profeta Ezequiel? ¿Sabe usted que en el Mar Muerto, como se le conoce en aquel continente, no hay vida? ¿Sabe usted que en aquel mar, por eso se le conoce como el Mar Muerto, porque no hay vida marítima, no hay peces, no hay vida? ¿Por qué? Por el grado de salinidad, por el grado, no soy biólogo, pero hay algún químico en esas aguas que no permite que haya vida en ese mar. ¿Sí lo sabía? ¿O hoy aprendió algo nuevo? El Mar Muerto, el mar que todos conocemos. Por eso aquí le estaba diciendo: mira, observa que esta agua que brota del templo, observa que esta agua que brota de aquel río, estas torrentes, dice, va a fluir sobre el oriente y va a atravesar el desierto. Algo le está hablando al Señor en esta mañana a usted. ¿Qué desierto estamos pasando? ¿Qué sequedad estamos pasando? ¿Qué sequía estamos atravesando? ¿Qué grado de sequía estamos nosotros viviendo ahora? Por lo que el Señor nos dice: mira, esta agua va a correr sobre ese desierto. ¿Qué desierto estás atravesando, amada iglesia? ¿Qué es aquello que se encuentra seco? ¿Qué es aquello que se encuentra muerto espiritualmente en tu vida? ¿Qué es aquello muerto que se encuentra en tu vida, en tu familia? ¿Qué es aquello muerto que se encuentra en tu vida y que hasta el día de hoy no has podido verle la vida? Porque yo le decía, en aquel mar muerto no hay vida. En aquel mar muerto, por más que pesen, por más que vacíen peces a ese mar, no hay vida, no se logra la vida. Por más que usted esté buscando, la respuesta es Cristo Jesús. Por más que usted esté buscando esa agua viva, la respuesta es Cristo Jesús, y no la cisterna que esté excavando en este momento. Amén. Aleluya, alábele al Señor, alábele. No hay nada en contra de usted, es la palabra que nos está hablando. Dice la palabra: desembocará en el valle del Mar Muerto, y esta corriente, dice aquí, hará que las aguas saladas del mar se conviertan en dulces y se conviertan en puras. Ese problema tiene que acabar. Esa sequía se tiene que ir. Esa sequía se tiene que ir. Ese desierto se tiene que convertir en aguas vivas. Ese desierto se tiene que convertir en vida. Ese desierto se tiene que convertir en árboles, en raíces. Esa sequía en la cual tú estás atravesando se tiene que ir y se tiene que convertir en agua viva, en agua pura, en agua dulce. A ver, aleluya, alabe al Señor. Dice el verso número 9: vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río, y abundarán los peces en el mar muerto, pues sus aguas se volverán dulces, y florecerá la vida a donde llegue esta agua. ¿Quién me acompaña en Salmo 1, que lo tenga de manera rápida? Salmo capítulo número 1. Se lo leo porque ya le gané. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas vivas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué dice? Prosperará. Eso es lo que quiere Dios para tu vida. Eso es lo que Dios quiere para tu vida. Que tú seas ese árbol plantado junto a esas corrientes de agua, que nunca se sequen tus raíces, que nunca se sequen tus hojas, y que todo lo que tú hagas prosperes en la vida. Eso es lo que Dios te está poniendo. Eso es lo que Dios te está hablando hoy. Que dejes esa agua desierta, que dejes ese mar desierto, que dejes ese mar muerto, para que pases a dar vida. Dice aquí: toda alma viviente que nadare
No dice que contemple. Si puso atención, dice todo ser viviente que nade, todo ser viviente que se sumerge, en otras palabras, todo ser viviente que se meta, todo ser viviente que se atreva a nadar aunque no sepa hacerlo. Dice no aquel solamente que contempla, no solamente aquel que se mantiene sentado. Dice que esta promesa es para aquel que se sumerge. Donde quiera que entraren estos dos ríos, donde quiera que fluya el río, dice, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas. Y recibirá sanidad y vivirá todo lo que entrare en el río. Todo lo muerto tiene que reverdecer, todo lo muerto tiene que resucitar, todos los peces tienen que surgir. La vida, en pocas palabras, tiene que nacer. Dice, y a donde quiera que desembocar esos dos ríos, donde quiera va a haber vida, donde quiera, dice, van a recibir sanidad y todo lo que entrare en ese río con él. Todo aquel que quiera meterse, todo aquel que se quiera sumergir al río, todo aquel que se quiera y que se atreva y que le crea a Dios, hoy tiene que recibir ese milagro, hoy tiene que recibir ese milagro, hoy la gracia de Dios tiene que manifestarse en su vida si usted solamente le cree, si usted solamente se sumerge. Dice aquí su palabra y su palabra es viva, su palabra es eficaz. Dice que su palabra penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, levantando nuestro espíritu, despertando nuestro espíritu, traspasando lo más profundo de nuestro corazón, llegando hasta el tuétano, atravesando lo más profundo de nuestros pensamientos, atravesando lo más profundo de nuestra incredulidad, para empezar a ejercitar esa fe que necesitamos para ver ese milagro, para ver esa sanidad. Y no solamente una sanidad física, una sanidad del alma, una sanidad de nuestro hogar, una sanidad de nuestro cuerpo, una sanidad de nuestra familia, una sanidad como iglesia, una sanidad en todas las áreas, en el área en la que Dios quiere sanar la tierra, en el área en la que Dios quiere obrar en tu vida en esta mañana. Pero la palabra clave aquí dice, todo aquel que se sumerja, no solamente el que contemple. Amén. Dice en el versículo número 10, y junto a él estarán los pescadores, y desde En-Gadi hasta En-Egraim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. ¿De qué nos habla? ¿De qué nos habla? Solamente Dios le está hablando a usted en qué área, pero dice aquí, y junto a él estarán los pescadores. Amada iglesia, ustedes son los pescadores. Amada iglesia, nosotros somos los pescadores. Amada iglesia, nosotros somos los responsables de pescar. Esas aguas profundas nos están demandando, esas aguas profundas al ministerio, esas aguas profundas al líder, al pastor, nos está retando, nos está desafiando, y Dios nos está poniendo esa promesa de que en este lugar tiene que reventar de tantas almas, este lugar tiene que venir gente de todos lados, porque nosotros seremos los causantes de que la presencia de Dios se manifieste aquí, y nosotros somos los causantes de que esas aguas de sanidad, esos torrentes se desborden de este lugar, al norte, al sur, al este y al oeste. Y de este lugar deben de nacer también esos pescadores, esos hombres que dice aquí la escritura, tenían sus tendederos de redes, y por tanta especie, los peces tan numerosos como los peces del mar muerto. No sé si solamente yo me crea esta palabra, no solamente si yo crea esta palabra, pero esta palabra también es para usted. Esta palabra es para usted también, amada iglesia.
pero tiene que creerlo. Tiene que creerlo. Mira, el pastor hace 20 días nos decía, mira, este lugar tiene que crecer. Y una de las encomiendas que este pastor, este profeta nos dijo, tienen que comprar más sillas, porque no va a caber. Y mire, nosotros le estamos creyendo a Dios. Nosotros estamos haciendo lo que Dios dice. Y acabamos de comprar 20 sillas más para la gloria y para la honra del Señor. Porque sabemos que de este lugar van a venir peces. Va a haber esa necesidad. Vamos a tener esa hambre. De este lugar tiene que brotar esos ríos de agua viva. En el nombre glorioso y maravilloso de Jesús lo creemos. Lo creemos. Lo creemos. Lo creemos en el nombre maravilloso de Jesús. Lo creemos fielmente. Pero Dios también nos está pidiendo, mira Miguel, esa agua a los tobillos no te alcanza para nada. Esa agua a las rodillas no te alcanza para nada. Lo que tienes que hacer es sumergirte. Lo que tienes que hacer es meterte a lo hondo. Lo que tienes que hacer es soltarte de la orilla y meterte a lo profundo. Porque solamente ahí vas a contemplar mi presencia. Vas a contemplar mi gloria. Vas a ver los milagros. Vas a ver lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Amada iglesia, y no solamente es para uno, es para usted. Pero mire, siempre hay una mosca en la sopa. Dice aquí que no es para todos. Dice que también va a haber lugares de pantano. Dice que también va a haber lugares y lagunas que no van a ser sanadas. Mira, yo declaro, yo pido en el nombre glorioso de Jesús que esta palabra no alcance a ninguno de ustedes. Que esta palabra y este versículo no nos alcance a ninguno de nosotros. Porque es bien clara la palabra. Y así como nos promete, nos está diciendo también, mira, amada iglesia, no nada más es todo dulzura. También va a haber lugares, también va a haber pantanos, también va a haber lagunas, que aunque pase esa agua cristalina, esa agua de vida, esos pantanos siempre van a mantenerse y van a permanecer con esa agua salada, con esa agua de muerte, con esa agua que no va a hacer prosperar nada. Por eso les digo, Dios nos libra a cada uno de nosotros, que este versículo ejerce en nuestra vida algo de poder, porque yo creo fielmente en que cada uno de ustedes tiene el oído sensible al Espíritu. Cada uno de ustedes tiene el oído inclinado a la palabra de Dios para sumergirse y para buscar la presencia de Dios en esta mañana. Pero también es cierto que esta palabra dice ahí bien claro, por más que esos lugares, por más que esos pantanos, por más que esas lagunas quieran, van a permanecer secos, van a permanecer muertos, van a quedar salados, dice ahí. ¿Me está escuchando esta palabra? Que esta palabra no entre por un lado y no salga por el otro, amada iglesia. Entienda lo que hoy Dios nos está hablando. Entienda lo que hoy Dios nos está hablando. A que nosotros nos sumerjamos y que nosotros seamos, que nosotros tengamos esa bendición. Que la restauración venga a nuestra vida. Que esa salud, que esa vida venga. Porque también nosotros debemos de llevar ese fruto. Recuerden los tres conceptos: vida, agua y fruto, salud. Y esto es algo, esta parte es la última. Debemos de dar ese fruto, pero no debemos de ser pantanos. No debe de haber esas lagunas en nuestro corazón. No debe de haber esas lagunas en nuestra mente. No debe de haber esa incredulidad en nuestro corazón. Amén. Ayúdeme en Joel 3:18. Joel 3:18. ¿Quién lo tiene? Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sittim. ¿Está escuchando, amada iglesia? Otro versículo donde nos puede afirmar, donde nos podemos corroborar esas aguas. Donde esas aguas dice que vivirán, pasarán y darán fruto, darán esa vida. Pero depende de nosotros, amada iglesia. Depende de nosotros. ¿Cuál leíste, Lau? Joel, ¿verdad? Joel 3:18. Nosotros, amada iglesia, voy siguiendo, voy terminando, y junto a él estarán los pescadores. Junto a él estarán los pescadores y sus tendederos se extenderán.
Esas redes se tienen que extender. Nosotros debemos de llevar ese fruto. Sus hojas nunca van a caer y ni faltará fruto. A su tiempo madurarán, porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer. Y su hoja, ¿qué dice? Para medicina. ¿De dónde dice aquí el versículo que salen esas aguas? Del santuario. Esas aguas salen del santuario. Váyase poniendo de pie. En una ocasión Jesús se paró, reposó sobre un pozo. Y ese contacto, esa comunión que tuvo con aquella mujer pecadora, ¿qué fue lo que le ofreció, amada iglesia? Ayúdenme al grupo. ¿Qué fue lo que le ofreció? Le dijo: mira, si tú sigues tomando esa agua de este pozo, esa agua, por más que la aproveches, se va a terminar. Esa agua que la aproveches, así déjalo. Esa agua, por más que la aproveches, no va a saciarte. Y Jesús le ofreció esa agua. Y le dijo: el que beba de esta agua nunca va a tener sed. Esa mujer tuvo esa revelación de que el que estaba ahí no era un profeta más. Yo le decía y hacía esta pregunta al final de este versículo: porque sus aguas salen del santuario. Esas aguas salen directamente del santuario y del trono de Dios. Esas aguas son las que tenemos y necesitamos. En otra parte de la escritura dice: el último día del festival, el más importante, dice: Jesús se puso de pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed, pues, puede venir a mí. Todo el que cree en mí puede venir y beber. Pues las escrituras declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva. Aquel hombre es nuestro Señor Jesucristo. Aquel hombre que te está ofreciendo esa agua viva es nuestro Señor Jesucristo. Todo el que tenga sed, dice la escritura, venga y beba de mí. Yo le voy a dar esa agua que Jesús le decía a esa mujer: si tú bebes de esa agua no tendrás sed jamás. ¿Qué sequedad tienes en este momento que necesita refrescarse? ¿Cuál es el tipo de sed que necesitas apagar? Déjame decirte algo. No hay nada de qué aferrarnos, amada iglesia. No te aferres. No te aferres a las cosas del mundo. Déjanos llevarte en esta alabanza y que el Espíritu Santo te ministre. Que el Espíritu Santo te muestre y te revele. Hay cosas que debemos de abandonar. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Es el mismo fruto que nos habla el libro de Ezequiel, ahora el libro de Apocalipsis. Después me mostró ese río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, el cual, dice, producía frutos y daba mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Puede o no estar enfermo físicamente, puede o no estar enfermo espiritualmente, pero hoy Dios está hablando a tu vida de una u otra manera. Y yo le compartía que el irnos soltando esas profundidades es cada vez más ir quitándonos y apegando y desapegándonos más
a las cosas del mundo. Y este canto habla de todo eso que estamos hablando. No aferrarnos. Suéltate en las manos del Cordero, suéltate en esas aguas y sumérgete. Amén. Vamos a orar. Si alguien tiene una necesidad, no se fije en lo que va a hacer su hermano, no se fije en lo que está pasando a su alrededor. Si alguien quiere recibir esa agua, ese río, ese torrente, experimentar esa libertad, sumérjase en la presencia. Y si tiene necesidad de pasar aquí al frente, yo quiero orar por su vida. Amado Dios, amado Espíritu Santo, esta palabra, Señor, te pertenece a ti y ha sido dada, Señor. La palabra ha sido soltada. Te toca a ti, amado Espíritu Santo, hacer tu obra. Te toca a ti, amado Espíritu Santo, hacer tu obra y tu milagro. Amado Jesús, toma la vida de mis hermanos, toma la vida de tu iglesia y habla y trata en cada uno de ellos.